Amigas, les decíamos que vamos a continuar una conversación que iniciamos ayer sobre este ROP, que significa régimen obligatorio de pensión complementaria y que tiene que ver con todos los costarricenses. Y que hay preocupación por un sector muy importante que son los pensionados o los próximos a pensionarse en relación a retirar o no al ROP, a retirarlo si se aprueba en la Asamblea Legislativa un tipo de retiro como sería. Y entonces todo el sector que está integrado por gente técnica que maneja el tema quiere profundizar en ese tema con los costarricenses, pero también, debemos decirlo, quiere que ustedes escuchen sus razonamientos sobre este tema, porque al final de la entrevista lo que pretenden es que usted conozca por qué ellos consideran que los proyectos para retiro del ROP que están en la Asamblea, qué ruta a seguir deben tener en su discusión. Y esto es lo que nos ocupa en este momento. Tenemos invitado a don Gregory Quiroz Chang. Él es gerente de una operadora, es el gerente de Vida Plena y con él vamos a seguir, repito, esta conversación que iniciamos en el día de ayer. Muy buenos días a don Gregory Quiroz, feliz año y seguimos conversando sobre el rock, sobre el rock, eh, con funcionarios que manejan la información técnica para que aporten qué les preocupa y por qué sobre el retiro del ROP. Así las cosas, profundicemos en el funcionamiento de este régimen, las diferencias con un régimen como el invalidez, vejez y muerte, la importancia de ese complemento ROP para una pensión, don Gregor, si le parece, adelante. Excelente, más bien, muy buenos días, doña Amelia. Es un gran saludo para todos los escuchas que nos siguen y nos ven por las diferentes plataformas y redes sociales. Para mí, de verdad, es un honor estar en su programa de tanta trayectoria que día a día nos informa con una noticia, con reportajes de altura de los diferentes temas del acontecer nacional e internacional. Y bueno, y hablando un poquito del ROP y con esa pregunta de la importancia que tiene lo que es el sistema ROP en este caso y lo que es la diferencia con un régimen como el de invalidez, vejez y muerte, tal vez es importante aclarar un poquito para todos los radioescuchas la importancia del sistema multipilar. Y cuando hablamos de un sistema multipilar, estamos hablando que esto nace a partir de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983 en el año 2000. Muchos recordarán cuando estaba don Miguel Ángel Rodríguez en el gobierno, ¿verdad? Que se promulgó lo que fue esta Ley de Protección al Trabajador, que hubo un proceso de concertación nacional y aquí es donde nace lo que es este sistema multipilar. Cuando hablamos de un sistema multipilar, estamos hablando prácticamente de varios componentes. Dentro del primer pilar nos encontramos los regímenes básicos, en este caso, principalmente el IBM, que es el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, que cubre la mayor población económicamente activa, pero también nos encontramos otros regímenes básicos como el de la JUPEMA, ¿verdad? Que es el de los educadores muy bien administrado, como lo que es el del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del primer pilar, estamos hablando que son sistemas de reparto, y eso es importante para ir viendo la diferencia con lo que es el ROP. Y entonces, cuando estamos hablando de un sistema de reparto, lo que estamos hablando es que todos, ¿verdad? Los que cotizamos para un sistema solidario, estamos prácticamente en una olla común. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores, los que estamos activos en este momento, estamos financiando a lo que son los pasivos o a los que están pensionados. Entonces, vea qué interesante esto, porque entonces es esta clase trabajadora que estamos en este momento produciendo, estamos financiando a los pensionados y por eso lo que se dice que un sistema de reparto es un sistema prácticamente de beneficio definido. En otras palabras, sabemos que hay un aporte, pero sabemos con cuánto nos vamos a pensionar y aquí es donde hablamos de la tasa de reemplazo. Entonces, hoy en día lo que se habla es que esos sistemas, en este caso de reparto, normalmente la tasa de reemplazo con que se pensiona un trabajador de sus últimos salarios viene siendo alrededor de un 50%. Pero eso es lo que teníamos antes del año 2000, que era el primer pilar con los regímenes básicos. Sin embargo, con toda esta transformación demográfica, y eso lo podemos hablar un poquito más adelante, con el envejecimiento de la población, esos sistemas, cuando son de reparto, cuando son sistemas solidarios, se ven afectados.
¿verdad? Porque son menos los cotizantes y son más, en ese caso, las personas que se están pensionando. Entonces, ahí es donde nace la necesidad de tener un sistema paralelo complementario, en este caso, que no es sustitutivo, sino es complementario, que es el segundo pilar, que es el ROP. Y aquí vemos la diferencia de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, que prácticamente el sistema de capitalización individual, como ya todos lo conocemos, es donde obviamente hay una contribución definida, hay un aporte que hacemos mes a mes y que eso genera rentabilidades y genera rendimientos. Entonces, mes a mes, ¿verdad? Periódicamente podemos ir viendo cuántos son los aportes en el caso del ROP y cuántos son los intereses y vemos nuestro famoso estadito de cuenta. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que estamos hablando es que este segundo pilar, que es el ROP, que administran, en este caso nosotros como operadora de pensiones, prácticamente lo que anda buscando es aumentar la tasa de reemplazo del primer pilar, que si hablábamos que era un 50% más o menos con lo que yo me puedo pensionar, lo que estamos hablando que ese segundo pilar me puede aportar entre un 20 y un 25%, por lo tanto ya podría pensionarme con un monto mayor a mis últimos salarios. Y en última instancia tenemos el tercer pilar, que obviamente es totalmente voluntario, no es obligatorio como lo fue el ROP, ¿verdad? Y aquí es donde el afiliado podría decir, bueno, quiero todavía aumentar, ¿verdad? No pensionarme con un 70, con un 80%, sino quiero casi ir llegando al 100, por lo tanto voy a hacer en forma previsoria un aporte para lo que es el tercer pilar, que es totalmente voluntario. Y ese también los administra los operadores de pensiones. Y el cuarto pilar es un sistema no contributivo, ¿verdad? Para aquellos afiliados o aquellas personas que no están cotizando, que no contribuyen para ningún sistema de pensiones y por lo tanto es una pensión mínima que se le da en este caso de manera contributiva. Entonces, ahí es donde hablamos que es el sistema multipilar, tanto el primer pilar, que son los básicos, ¿verdad? El IBM, que es el que cubre la mayor población, el segundo pilar, el ROP, y así el tercer pilar encontramos lo que es el voluntario. Entonces, es un poquito la génesis y por qué la diferencia de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. Hablemos un poquito para entender la tasa de reemplazo dentro de este sistema complementario. Perfecto. Y es un tema muy técnico, doña Amelia, que a veces tal vez se confunde, No ¿verdad? Porque sé. entonces no lo entendemos, ¿verdad? Y es, ¿qué es eso, tasa de reemplazo? Bueno, la tasa de reemplazo es una medida o es un indicador o parámetro, ¿verdad? Que se utiliza mucho en la entrega de pensiones. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es para efectos de calcular con base en los últimos salarios a cuánto equivale la pensión. Por ejemplo, vámonos con números más fáciles, ¿verdad? Si yo tengo un salario, ¿verdad? De mis últimos prácticamente periodos, ¿verdad? De 800.000 colones para seguir jerarquía, ok, y en este caso, y me pensiono con el IBM, y resulta que el IBM, para seguir con la misma analogía, me pensiono con una tasa de reemplazo del 50%, quiere decir que el cálculo más o menos podría rondar 800.000 por el 50%, me voy a pensionar en este caso con una pensión de 400.000 colones, ¿verdad? Porque tiene que estar acorde, obviamente, a las contribuciones de ese sistema, ¿verdad? Ya sea reparto o capitalización individual. Pero entonces, esa tasa de reemplazo es la que me dice de los últimos salarios el porcentaje con el que yo me voy a pensionar. Pero entonces, cuando seguimos hablando del drop, el drop lo que se estima es una tasa de reemplazo de un 20 a un 25% que obviamente va a depender, en este caso, de las contribuciones, ¿verdad? Que se hagan todos los meses, va a depender de una muy buena rentabilidad, va a depender de muchos factores de cotización. Pero entonces, cuando hablamos del drop, ¿verdad? Que podríamos tener un 25% y si hablamos de 800.000 colones, ¿verdad? O un 20% podríamos entonces hablar hablando de unos 200.000 colones aproximadamente. Entonces, veámoslo de una forma muy, muy rápida. 800.000 colones fue mis últimos salarios, ¿verdad? Por el IBM me voy a pensionar con una tasa de reemplazo del 50%, quiere decir que es el equivalente a 400.000, y en este caso, por el ROP, digamos que un 20% de tasa de reemplazo son 200.000. Entonces, yo me voy a pensionar con 500, ¿verdad? Por un sistema, más 200.000 por otro sistema, podríamos estar llegando a los 700.000 colones, ¿verdad? Lo cual es bastante importante porque estoy alcanzando, ¿verdad? En este caso, los últimos salarios o una tasa muy alta con base en los últimos salarios. Sí es importante con todo esto, los proyectos que se están hablando, ¿verdad? Cuando se quiere liquidar o se quiere adelantar, en este caso, el retiro total del ROP, entonces ahí sí perdemos esta condición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que nos vamos a quedar con una sola pensión. ¿Verdad? Y en este caso, entonces, nos quedaríamos solamente con el IBM si hacemos un retiro acelerado o un retiro total de lo que es el ROP, que más bien es para acompañarnos en ese periodo de la vejez, ¿verdad? En ese periodo de la jubilación. Ujú, La gente ya comienza a hacer números y otros comienzan ujú. a preocuparse, pero hay algo que Claro. es cierto.
En Europa y en otras partes del mundo es común, muy común escuchar sobre el envejecimiento de la población y Costa Rica no es la excepción. Y ha pasado a ser cada vez más importante hablar del tema y ponerlo en relación a las repercusiones de este tema en un sistema de pensiones. Claro, y esto, doña Amelia, es muy cierto. Esto es un fenómeno mundial, ¿verdad? Donde efectivamente la población está envejeciendo, ¿verdad? Y está envejeciendo no solamente aquí, sino en Europa y en otras latitudes, y eso se explica con datos técnicos estadísticos de la siguiente manera. Por ejemplo, la tasa de natalidad, que en este caso son los nacimientos, ha llegado a disminuir a tal nivel que hace unas décadas eran, por familia eran 3 hijos, ¿verdad? Ahora, hoy en día, para el 2024, y según datos del INEC, lo que nos dice más o menos es que para una familia ahora ya no pasó de 4 hijos por familia, aquellas familias numerosas, a 1,23 hijos. Mientras que la esperanza de vida llega a niveles de edad de los 82 años aproximadamente, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres, más o menos. Lo cual, este punto de la esperanza de vida es bueno porque lo que está diciendo es que vivimos más. Sin embargo, los nacimientos son menos y por ende las personas que se incorporan a la etapa laboral, ¿verdad? Entonces, vea que ya tenemos un problema importante y por ello es que afectan los sistemas financieros. Al haber menos contribuyentes, menos trabajadores, ¿verdad? Con un sistema solidario como el que estamos hablando del reparto, ¿verdad? Y eso tiene repercusiones directas muy fuertemente, porque entonces cada vez, como hay menos nacimientos, hay menos trabajadores, obviamente, que se incorporan a la edad laboral, para la edad productiva, y eso lo que significa es que va a financiar menos personas, en este caso, a los que se están pensionando o a los que están pensionados. Por ejemplo, vea qué dato más interesante. Dice que en el año 70, más o menos, la relación entre activos o trabajadores y pensionados andaba en 32 cotizantes por un pensionado. O sea, 32 trabajadores financiaban el sistema de reparto, ¿verdad? Llámese IBM, para efectos de un pensionado. Pero resulta que en el 2002, dado, ¿verdad? Esta baja en lo que es la natalidad, más bien es lo siguiente. Dice que en el año 2002 descendió a 7 personas o 7 trabajadores por un pensionado y que en el 2050 vamos a llegar a 3 cotizantes por un pensionado. Y esto lo vemos porque es un fenómeno, lo veo yo con mis hijos, ¿verdad? Donde en algún momento escuchamos a estas generaciones decir, ya no queremos tener hijos, ¿verdad? Nos llenamos de mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, es una problemática que tenemos y esto nosotros no somos la excepción. Yo por lo menos, y eso, ¿verdad? A veces hay que romper esos paradigmas y es lo que no estamos viendo porque estamos viendo muy el corto plazo, no estamos viendo hacia el futuro. Tenemos una problemática en el sistema financiero y efectivamente también en los planes de pensiones, ¿verdad? Con ese tema del envejecimiento de la población. Vean, por ejemplo, aquí hay un dato muy relevante que según INEC, ¿verdad? Si se mantienen las condiciones, dice que actualmente somos aproximadamente 5 millones de habitantes, que para el 2044 vamos a llegar al punto más alto, ¿verdad? Si esas condiciones se mantienen, ¿verdad? De esa tendencia y podríamos llegar a ser a nivel de costarricenses 4.400.000 personas aproximadamente. Pero entonces, y uno siempre tiene la expectativa de que la población siempre va a tener que ir creciendo. Pero con esos temas y estos ritmos de la tasa de natalidad, lo que nos dice INEC, ¿verdad? Si esas estadísticas, si esa tendencia se mantiene, que en el año 2100 prácticamente la población va a llegar a ser 3,4 millones de habitantes aquí en Costa Rica. Entonces, vea que ahí quitamos un paradigma donde más bien todo lo contrario, por esta, ¿verdad? Madurez, por esos cambios demográficos, el problema es que más bien vamos a ser menos habitantes en el año 2100 y eso repercuta obviamente en los planes de pensiones y principalmente en los sistemas de reparto. Por eso la necesidad de contar con un ROP, ¿verdad? Porque es un sistema de capitalización individual donde mes a mes vamos aportando y vamos viendo cuáles son la rentabilidad que tenemos hoy en día. Con base en estos 25 años que tiene la Ley de Protección al Trabajador y el nacimiento del ROT, ¿se considera que fue más beneficioso que fuera obligatorio y no voluntario? Ok, qué pregunta, doña Amelia, porque de verdad que es muy interesante y cómo resumir estos 25 años de un sistema, ¿verdad? Que ha sido importante. Por lo menos, en mi haber, ¿verdad? Y para responder de una forma muy rápida por un tema de tiempo que yo sé que es limitado, Ujú. efectivamente es una de las grandes conquistas sociales de las últimas décadas esta ley de protección al trabajador, donde se ha criticado, entre comillas, de lo que es la obligatoriedad. Ah, es que nos obligaron. Sin embargo, todo lo contrario ha traído beneficios económicos y desarrollos del país.
Y a la clase trabajadora, dado que los costarricenses contamos con un fondo de pensiones, ¿verdad? Adicional al sistema de invalidez, vejez y muerte o los sistemas básicos, ¿verdad? Que antes no existían lo que era el ROP. Entonces, si esto hubiera sido voluntario, vea que muy pocos posiblemente tendríamos un fondo de pensiones, ¿verdad? Llamado ROP, ¿verdad? Si hubiera sido voluntario, porque definitivamente es complicado, ¿verdad? Porque tenemos que tener una cultura previsional para efectos de pensar más en el futuro y obviamente también tenemos que situarnos en el corto plazo. Pero vean unos datos muy estadísticos importantes como para decirlo en términos numéricos de por qué ha sido importante esta transformación de ese sistema de pensiones en estos 25 años, llámese ROP. Resulta que para el mes de mayo del 2025, ¿verdad? Podríamos hacer un corte, y esas estadísticas sí las tenemos, donde si lo comparamos con los regímenes básicos, por ejemplo, el IBM, que es el sistema de la caja, nace en el año 47, 1947. Por tanto, ¿verdad? Tenía aproximadamente 78 años, ¿verdad? De haberse constituido, que es una gran reforma, ¿verdad? A nivel social, ¿verdad? Y es una reforma solidaria que cubre el IBM a la mayor población costarricense pensionada aquí en el país, ¿verdad? O sea, el sistema más grande que tiene mayor cobertura, en este caso, entre todos los pensionados. Sin embargo, al compararlo con el ROP, ¿verdad? Que el ROP tiene 25 años, ¿verdad? Que está prácticamente es bastante nuevo, ¿verdad? Tiene 25 años. Dice que el ROP lo supera más de 3.6 veces con tan solo estos 25 años. No sé si me voy a entender. El volumen, la masa que estamos administrando los gestores o los operadores de pensiones en el ROP es 3.6 veces más grande que en este caso, que el IBM, ¿verdad? Que tiene ya 78 años. Entonces, vea qué importante es esto, ¿verdad? Si lo comparamos con el de la JUPEMA, que la JUPEMA es uno de los sistemas básicos que es administrado muy bien, en este caso, por la JUPEMA, ¿verdad? Tiene un equilibrio financiero importante, ¿verdad? De cara, digamos, a los pensionados. La JUPEMA nace más o menos en el 58. Quiere decir que tiene el doble, en este caso, de edad de lo que es el ROP. Y aún así, si lo comparamos con el tamaño del ROP, ¿verdad? En estos 25 años, prácticamente el ROP supera al de la JUPEMA en 2.5 veces, ¿verdad? El tamaño del fondo administrado de la JUPEMA. Obviamente sabemos que el de la JUPEMA, ¿verdad? Tiene una cobertura mayor, sabemos que el ROP prácticamente está cobijando a toda la población económicamente activa, pero ahí vemos la transformación que es importante. Entonces, efectivamente, es un modelo exitoso, es un fin que se definió para las pensiones y como dicen los de antaño, ¿verdad? No podemos tomar, ¿verdad? Los dineros del ROM, ¿verdad? Los dineros de la galleta, de los huevos de oro, para efectos de sacrificarla hoy, ¿verdad? Y no pensar en mañana. Entonces, sí, efectivamente, por lo menos a criterio muy personal, creo que también es compartido por muchos de los sectores, ¿verdad? Lo que es este sistema que ya tiene 25 años, ¿verdad? El ROP, nos parece que es muy exitoso porque si no, en este momento no estaríamos hablando ni un retiro del ROP, tampoco, ¿verdad? Y estaríamos solamente hablando del primer pilar, el primer pilar básico, ¿verdad? En ese caso el IBM, y el IBM sí se necesita más bien que sea más bien el tema principal, ¿verdad? Por todos los cambios demográficos que le están afectando y obviamente el punto de equilibrio financiero de lo que es el IBM, que es el que tiene que revisarse, como quien dice, con lupa, ¿verdad? Y estar en la mesa de cirugía actualmente. Bueno, ayer hablamos un poco sobre los aportes que destinan los trabajadores al ROP, cómo se componen estos aportes, si son de los trabajadores o no. Pero hay un tema que es importante. ¿En qué consiste el Fondo de Capitalización Laboral ahora que se habla que para este año se debe reintegrar? Ok, bueno, lo que es el Fondo de Capitalización Laboral también, porque a ver, es un fondo que también administramos nosotros como operadora de pensiones. Nosotros administramos el ROP, ¿verdad? Que es el obligatorio, administramos el voluntario, que es el tercer pilar, pero administramos lo que es el Fondo de Capitalización Laboral. Esto es un fondo prácticamente que es un auxilio de cesantía. ¿Qué significa eso? Que si el trabajador o el afiliado queda desempleado, puede tomar estos recursos generados para efectos de mantenerse mientras sea el proceso de vinculación nuevamente a otro lugar de trabajo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si quedamos desempleados. Pero también dentro de la normativa, dentro de la legislación, dice que este FCL, cada 5 años, que es el famoso quinquenio, si no hay ningún retiro previamente, ¿verdad? Por las condiciones anteriores, se puede utilizar estos recursos si así lo tienen a bien el afiliado, porque también la otra es dejarlos ahí. Por tanto, en este 2026, perdón, ¿verdad? En este año, nos Mm. toca devolver esos recursos de aquellos afiliados que cumplen las condiciones
¿verdad? Y en el caso de Vida Plena nos estamos preparando. Por ejemplo, vamos también con números un poquito. En el caso de Vida Plena, más o menos, esto significa el reintegro, el quinquenio, ¿verdad? En caso que los afiliados toquen la puerta y decidan llevarse estos recursos, estamos hablando prácticamente de 28.000 millones de colones aproximadamente. Eso es una cantidad, es casi como la tercera parte de lo que es el ROP, ¿verdad? Perdón, de lo que es el FCL, es una cantidad importante que se va a inyectar al mercado nacional, que posiblemente se les va a volver a los afiliados que quieren usar ese retiro. Más o menos en el caso particular de nosotros van a representar que pueden reunir esos requisitos o esas condiciones aproximadamente 25.000 afiliados. ¿Y cuántos representan en este caso todas las operadoras? Bueno, será una cantidad importante de afiliados, ¿verdad? Y una inyección a la economía eventualmente. Sí, es importante agregar que este sería nuestro quinto quinquenio, ¿verdad? En ese caso que estaríamos reintegrando desde el año 2000, esa sería la quinta vez que reintegramos el quinquenio y eso es lo que nos dice de la solidez, de la responsabilidad que tenemos como operadora de pensiones y que hemos sido, ¿verdad? Diligentes en el reintegro de estos recursos. Sí, es importante agregar que si no se retira el FCL, ¿verdad? Esos dineros estarían generando intereses, ¿verdad? Y se pueden aprovechar para que los afiliados lo puedan utilizar como un aporte extraordinario para fortalecer el ROC que tiene cada quien y aumentar así la pensión. Entonces, sí, estamos hablando que el FCL, ¿verdad? Es un fondo que vamos a reintegrar porque ya le toca el quinquenio para aquellos afiliados que decían utilizar y como siempre, a nivel de educación provisional, que no está de más, es importante que se le dé el buen uso, ¿verdad? Porque es más bien es para una contingencia o para un tema de desempleo, ¿verdad? Como posible cesantía. Bien, nos quedan unos minutos todavía. Se dice que las comisiones de las operadoras son excesivas. ¿Por qué? Y también, si en otros países se han realizado adelantos del ROP o de sus sistemas de capitalización, ¿qué ha pasado con esos regímenes y en qué se ha destinado el dinero por parte de quienes lo retiran? Ok, perfecto. Lo que son las comisiones, eso se ha criticado mucho. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos y la única fuente de ingresos que tiene una operadora de pensiones por la gestión, en ese caso, de lo que son los fondos, llámese ROB, FCL, voluntarios, ¿verdad? Estamos hablando que se llama la comisión por administración. Resulta que esa comisión por administración, específicamente en lo que es el ROP, aproximadamente actualmente es el 0.35% y 0.35% anual, ¿verdad? Y eso es lo que ha disminuido en forma gradual desde el año 2011. Eso está por normativa. ¿Qué significa eso? Que en el año 2011 esta comisión era del 1.10 porque obviamente los fondos eran más pequeños, pero escalonadamente ha ido disminuyendo porque obviamente los fondos se van incrementando, ¿verdad? Exponencialmente y actualmente es del 0.35. Entonces hay una disminución importante, pero si lo comparamos con los países, en este caso, que tienen sistemas de pensiones similares, en este caso los de la OCDE, ¿verdad? Estamos hablando que la comisión, y eso es una fuente que también se la podemos hacer llegar, ¿verdad? La comisión por administración que se cobra aquí en Costa Rica de los fondos de pensiones, estamos hablando que es de las más bajas, el 0.35. Por ejemplo, se habla que en España es del 1.10, que en Chile es del 0.90%, que en Colombia es del 0.5 y la media más o menos anda en el 0.73. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y por qué aún así? Bueno, está bien, es muy baja el 0.35 y ustedes para qué lo utilizan. Bueno, también aquí hay que recordar que prácticamente al ser el único ingreso que tienen las operadoras y recordemos que las operadoras son negocios muy especializados. Y cuando hablamos de muy especializados, es que están muy normados, muy supervisados. En este caso, hay normativa muy rigurosa, ¿verdad? Que es supervisada en este caso por la Superintendencia de Pensiones y que tenemos que tener una plataforma de especialización muy amplia, no solamente en el personal, sino también en la parte de gobernanza, en la gestión operativa, en la parte de los sistemas, ¿verdad? Y esto ayuda para efectos de, obviamente, pagar los costos operativos que tiene una operadora de pensiones. Tenemos desde comités de inversiones, de riesgos, de auditoría, de limitación de capitales, de tecnología. O sea, de verdad es un negocio muy especializado y obviamente más bien los costos son bastante onerosos, pero aquí lo importante es esto, es buscar la mejor rentabilidad en ese caso de cara al afiliado. Entonces alguien puede decir, sí, las operadoras obviamente tienen que cobrar, ¿verdad? Lo que es la comisión para poder en este caso hacerle frente a los costos fijos, pero ¿a cambio de qué? Estamos hablando que la rentabilidad que tienen las operadoras de pensiones, indistintamente de la volatilidad de los mercados financieros o internacionales, estamos hablando que vienen dando alrededor de la rentabilidad de un 11%. En el mercado financiero, tener una rentabilidad de un 11% aproximadamente, ¿verdad? Es bastante complicado. O sea,
Obviamente vamos a un certificado de inversión, vamos ¿cómo se llama? A un tema de corto plazo a nivel financiero, conseguimos un 3, un 4%, pero un 11% que esté debidamente diversificado, que tenga el respaldo y la seguridad de que se tiene en la industria de pensiones, es un tema que es bastante difícil y que posiblemente no cualquiera lo puede lograr. Entonces, por eso es que somos negocios muy especializados y esa rentabilidad obviamente se le traduce de cara al afiliado. Y termino con lo siguiente. Si lo que se está cotizando en este momento es el 4.25%, que eso es importante, creo que me quedo de contestar a esa pregunta, el 4.25 estamos hablando que es el aporte, ¿verdad? Más bajo. ¿Qué quiero decir con eso? Y sigo haciendo las comparaciones. Por ejemplo, lo que se aporta al ROP es el 4.25. ¿Cuánto aportamos nosotros al IBM? Le voy a decir el 11.6% mensualmente. ¿Cuánto se aporta el de la JUPEMA, el del Magisterio Nacional? El 16.32. ¿Cuánto se aporta del Poder Judicial? El 28.93. Quiere decir que cuando comparamos el aporte, en este caso el drop del 4.25 y el éxito que ha tenido, que ya lo comparamos también a nivel de volumen, ¿verdad? Con las masas y los fondos que administran por lo menos los principales sistemas básicos de pensiones, estamos hablando que con 4.25, que es el aporte más pequeño y mucho más pequeño, se están considerando grandes logros. Y este 4.25, si yo lo segrego, ¿verdad? Que es importante segregarlo porque te dice, es que es mi dinero, obviamente. Es el dinero de todos los trabajadores y en eso no está en discusión. Pero cuando hablamos de 4.25, hagamos la siguiente segregación. Estamos hablando que es una resignación de cargas sociales, ¿verdad? Que se hubo con la Ley de Protección al Trabajador, donde del 4.25%, el 1% prácticamente era aquel famoso aporte, ¿verdad? Que hacíamos nosotros los trabajadores al Banco Popular, que nos lo daban cada año, ¿verdad? ¿Verdad? Yo un poquito retrasado. Entonces, por eso hablamos de una resignación de cargas sociales. El 0.25, ese famoso aporte que también se ha venido dando de hace décadas, ¿verdad? Que es el aporte patronal hacia el Banco Popular y el 3% es el aporte del patrono. Quiere decir que en este caso es una resignación de cargas sociales y que eso es la importancia, ¿verdad? De cómo está la segregación y cuánto es lo que estamos aportando a lo que es el ROC. Termino con lo siguiente. Del 100%, y lo que tenemos que hablarlo, y eso tal vez es lo que no se ve, estamos hablando que ¿cuánto tiene ese sistema? 25 años. Para que un sistema realmente sea maduro, ¿verdad? Lo que estamos hablando y llega a alcanzar las tasas de reemplazo que estamos hablando del 25% aproximadamente, ¿qué significa eso? Tiene que estar 40 años. Y alguien diría, ¿y Gregory, por qué 40 años? Bueno, hagamos la siguiente analogía. Si yo empiezo a laborar, obviamente algunos empezamos mucho más jóvenes, pero si yo empiezo a laborar a los 20 años y me pensiono a los 65, ¿cuánto va a ser el tiempo de cotización que yo voy a estar, ¿verdad? A nivel productivo. 40 años, 20 años más 40 años, ¿verdad? Más o menos me pensiono a los 60, 65 años, ¿verdad? Y estamos hablando que apenas tiene 25 años. Es un sistema muy joven que no ha alcanzado su nivel de madurez de los 40 años, pero que aún así ya está dando frutos positivos. Y del Ok. 100% de lo que es, en este caso, el retiro total que va a hacer una persona o el acumulado, el 75% es rentabilidad y el restante 25 más o menos, ¿verdad? Va a ser los aportes del afiliado. Entonces, es un sistema exitoso, pero que también hay que cuidarlo de forma importante. Claro. Excelente, don Gregory Quiroz Chan, gerente de Vida Plena. Nos pasamos del tiempo, pero Nos muy claro. pasamos. No, no importa. Muy claro, don Gregory. Nos ha dado ejemplos que lo agradecemos porque la gente tiene que conocer y en la medida en que se acerca a ustedes, que son los técnicos, y lo explican y lo aterrizan, pues es la plata de cada uno y debe entender cómo se está usando, por qué sí o por qué no. Recogerlo podría causar un problema grave. Pero vamos a seguir con esta conversación los próximos días de esta semana. Le agradecemos a don Gregory su participación. Que tenga un lindo día, don Gregory. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones y saludos a todos los oyentes. Muy Igualmente. amable. Gracias. Bendiciones. Igualmente, señor. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana a las 7 de la mañana. Que tengan todos y todas muy buenos días.